encanta que me conozcan por mi nombre, o sea, por Mónica. Lo volvemos a repetir porque es re importante que sepamos con quiénes estamos trabajando. Reiteramos que el titular de la cátedra es el profesor de la MEA. Hay 4 profesores adjuntos, la profesora Ethel, Alicia, Gabriel, yo quien les estoy hablando. Y dentro de mi equipo de trabajo tengo como colaboradoras a la profe Analía, que está hoy en clase. Las profes siempre se dan una vuelta también por la teoría, así como hago yo por las prácticas. Ana Clara, Mariana y Carlitos, ¿sí? Que es el único hombre del equipo. Bueno, vamos a repetir que es importantísimo para mí, para que ustedes vayan entendiendo el por qué trabajamos de esta manera en las clases, por qué vamos haciendo determinadas dinámicas. Es que el objetivo de este equipo de trabajo, o sea, de los profesores míos y de ustedes, es que aprendan administración y por ende aprueben la materia, ¿sí? El que no está de acuerdo puede poner una carita triste, pero no vamos a cambiar el objetivo, ¿sí? Vamos a aprender administración y como resultado de haber aprendido administración, uy, ahí veo unas caritas lamentándose, pero ya vamos a ver si los convencemos de que tienen que compartir este objetivo. Y fíjense en ustedes de la encuesta pasada, que esta encuesta que yo hago es una manera de ir controlando, digamos, el cumplimiento de las cosas que definimos. Eso lo vamos a ver después, que cuando nosotros hacemos uso del proceso administrativo y planificamos, tenemos que ir controlando. Bueno, este juego que hacemos con información que ustedes nos pasan es justamente una herramienta de control, ¿sí? Y habíamos dicho que uno de los tips que íbamos a tener dentro de la materia para poder aprender administración es que ustedes vayan leyendo la bibliografía, ¿bien? Bueno, 197 alumnos participaron de esta encuesta, el 73% no leyó la bibliografía, lo cual me puso ahí una carita con lágrimas, Profe, o sea, 143 alumnos, ¿sí? que por ejemplo yo no leo los libros, solo me quedo con lo de la clase y me entiendo bien y se me quedan los temas. Por ejemplo, igual tendría que leer los libros o no. Por supuesto que tenés que leer los libros porque por más que mis clases sean hermosas, las de la profesora Analia sean fantásticas y la de los otros 3 profesores sean increíbles, ¿sí? Es necesario que a través de la lectura vos vayas acrecentando tus conocimientos. La lectura te da vocabulario, te da nuevas ideas, te incrementa los conceptos, te hace ver cosas, digamos, que vos quizás no la estás viendo o inclusive que los mismos profesores no estamos viendo. Entonces, leer de los libros es una obligación no solamente en esta materia, sino en todas las materias que vayan a cursar. Y dado, hoy vamos a hablar un poco de contexto y esto de lo que nos exige el mundo moderno, hoy más que nunca, digamos, el mundo nos está exigiendo que nosotros leamos, que tengamos otras visiones y que nos sigamos capacitando permanentemente. Y una mala noticia para quienes creen que una vez que se reciben no estudian más, el mundo moderno ha cambiado y exige que estudiemos todos los días. Yo para poder dar la clase a ustedes, vuelvo a revisar la bibliografía, vuelvo a leer nuevos artículos. ¿Por qué? Porque la materia ya no es la misma a los efectos prácticos de lo que fue el año pasado, y mucho menos hablar de años anteriores, ¿sí? Entonces, si no nos familiarizamos con los libros y venimos por mal camino, ¿sí? Bueno, fíjense en que mi carita está muy triste, vamos a ver si la cambiamos con los próximos pasos que vamos a ir dando. Solamente 54 alumnos habían leído la bibliografía, el resto estábamos en deuda, ¿sí? Con la materia y con el equipo. Bien, pregunto, después de estos resultados que no fueron los mejores, ¿sí? Si nosotros pusiéramos un semáforo para hacer la medición de este indicador, que era cuántos leyeron, el semáforo está en rojo, ¿sí? Entonces pregunto, ¿pudieron organizarse para estudiar la materia conforme a lo que habíamos definido?
Levanten la manito los que sí, pongan carita triste los que no. Tres caritas tristes, todas los demás. Muchas caritas tristes. Bueno, No, no, vamos a... ¿eh? no son Pero muchas, Moni. no son muchas. Sí. Bueno, yo como las Saben, veo yo que con... me salen ahí arriba. sí. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Miren que hoy ya mejoré este proceso, ¿sí? Van a ingresar a menti.com y van a responder la encuesta del día, ¿sí? Es un juego, pero es un juego que nos permite tener información y ver cómo nosotros vamos avanzando y nos permite a los profesores poder saber cómo tenemos que replanificar las clases, ¿sí? Queremos alumnos que sean excelentes en administración y que realmente entiendan que es una materia súper importante porque me permite mejorar todos los procesos en los que yo me veo involucrado día a día. ¿Sí? Vamos a ver algunos. Ya tenemos que entrar, Profe, profe. ¿cómo Sí. la clave? ¿Sí? Es la que ¿Cómo está es la ahí. clave? ¿Sí? Ponen la clave y van contestando. No alcancé a ver la clave, profe. Volver. Profe, no alcancé a ver Vuelvo. completo yo. Ahí yo sí la escribí, la voy a escribir en el chat. Bueno, 45, 13, 94, 98. Gracias. Ya van contestando todos, así nos queda el historial, digamos, del día de hoy y vemos cómo vamos avanzando con la materia. Profe, disculpe, yo no vi eso. ¿Dónde está en el aula? Eso que, Para entrar a la encuesta. no, eso tenés que entrar por internet, entrar por menti.com, www.menti.com. Bueno, esa simplemente la contestamos, me van a quedar los resultados. ¿Contestaron todos? Yo sí, profe. Profe, ¿Sí? Sí, profe. Bueno, muy bien. Yo no he contestado nada, profe, apenas está entrando. Estás ingresando lentamente. Sí, Moni, ingresando me que lentamente. repitas el código 45 13 94 98. Sí, ya te digo, pues está 45 13 94 98, exactamente. Bueno, a ver, algo muy importante, voy a volver a compartir acá para que ustedes vean. Estamos viendo ahí los resultados. Bueno, me pone contenta, vamos a tener una clase increíble porque 82 leyeron, de 52 pasamos a 82. Pero estos 5 que acá, que no sé de qué hablan, ¿qué pasó en el camino? Eso es más grave, ¿sí? Bueno, ¿quién le cuenta a los chicos que no saben qué es eso de leer? Alguien que se ofrezca a comentar. Analía, ¿vos leíste para la clase de hoy? Desde ayer. Profe, Sí. yo creo que el contexto es todo lo que le rodea a la empresa y sus efectos pueden ser mediatos o inmediatos y ahí se dividen.
Bueno, me encanta tu definición, pero todavía no estábamos preguntando eso. Estábamos preguntando qué es esto de leer porque hay compañeros que no saben que tienen que venir a la clase leídos. Yo les dije que vamos a aprender administración y por ende les garantizo que van a aprobar la materia, pero para poder aprobar la materia, uno de los requisitos es que se organicen, que se sienten y vean cuántas materias tienen para cursar. De esas materias, cuáles son los horarios que tienen ya involucrados, o sea, tiempo que no está disponible porque tienen que participar de las clases. En base a Era eso, sobre veo los mis hábitos del otras. estudio. Exactamente, veo mis otras actividades porque seguramente hay gente que hace deporte, hay gente que hace música, que tiene otro tipo, digamos, de actividad paralela a lo que es la facultad. No tenemos que pensar en que solamente vamos a estar sentados estudiando, sino que tenemos que seguir con nuestra vida, pero tenemos que generar un hábito de estudio. Y el hábito que yo les estoy pidiendo es que ustedes me acompañen y me ayuden con la lectura del libro, porque si vienen leídos a las clases, la clase va a ser mucho más amena, porque no voy a tener que estar hablando solamente yo o solamente la profesora Analía, sino que vamos a poder interactuar, vamos a poder charlar, vamos a poder compartir conceptos, y cuando hacemos esta dinámica de charlar, de compartir, inclusive de decir, no, profesora, yo no estoy de acuerdo con vos, y me encanta eso cuando me dicen así, porque significa que están muy seguros de lo que leyeron y entendieron muy bien como para poder debatir, digamos, una posición, pero bueno, eso se logra si ustedes vienen con la clase leída, ¿sí? Tienen que usar los libros, y no los apuntes que me prestó alguien y que me dijo te paso la posta de administración. Si le pasaron algunos apuntes, no es la posta son los libros, y obviamente participar de las clases, a ver, voy Profe, a, Profe, sí, puede, ay, mute, volví a puede poner mute recuperar el porque no se le internet. escucha. sí, ahí ya eso estaba por hacer porque hay algunos, ahí está. Eh, Participar de las clases es importantísimo. Debido a la virtualidad, no es obligatorio la asistencia de ustedes, o sea que no le tomamos asistencia ni en esta clase ni en la clase de los profes de práctica, ¿sí? Profe, Pero es obligatorio de manera moral, ¿sí? profe, me había quedado sin internet y no pude ver bien en dónde había que ingresar y el código. Bueno, ahora Está ya medio cuando colgadito mi retomo, internet. bueno, ahora cuando retomo la filmina y te lo muestro para no cortar, ya enseguida entro y ahí te lo repito el código y te repito el acceso, ¿sí? Dale, muchas gracias. Estábamos en que las clases no son obligatorias, yo no les tomo asistencia ni tampoco, digamos, saco print de pantalla de todas las pantallas con los 203 participantes, hoy aumentamos el número. Tampoco lo hacen los profesores de teoría, pero las clases están preparadas para que ustedes participen, para que sea muy simple, que eso, bueno, los dos profesoras me dijeron que les había gustado la clase pasada, que les había quedado, digamos, muy claro, que habían participado bien. Bueno, eso está bueno porque la idea es esa, es simplificar la materia para que ustedes puedan entender bien los conceptos y puedan terminar de internalizar. No es obligatorio que vengan, pero moralmente, eso justo vamos a ver también en esta unidad, moralmente yo les diría que tienen que hacerse el espacio, si quieren aprobar la materia, de estar en las clases porque está pensado justamente para que ustedes tengan una mejor comprensión de la materia, ¿sí? Bueno, esto era un poco la encuesta de hoy, el que si no sé qué tengo que leer, bueno, ahora me tiene que quedar perfectamente claro que ya tengo que tener los libros, el que más me guste o el que haya conseguido, porque por ahí no conseguí el que más me guste, y leer, ¿sí? Aunque no me guste el nombre del autor, agarro y leo. Si no entiendo, anoto y después pregunto en clases, ¿sí? Bueno, la clase que viene vamos a ver bien los resultados de... Profe, ¿Sí? yo estaba re indecisa, no sabía si imprimir el de Álvarez o el de Chiavenato. Y al final me decidí por el de Álvarez. No sé qué me dice usted.
y que está bueno que ya tengas un libro, ¿sí? Por ahí después si necesitas algo, podés intercambiar con los chicos que tengan el de Chiavenato. Es más, por ahí es conveniente que hagan equipos de estudio, que se organicen virtualmente y que ustedes tengan algún tipo de debate y compartan cómo plantea un autor y cómo plantea el otro y qué les resulta, digamos, más conveniente. Ya tenés el de Álvarez, estudiarás con el de Álvarez y te amigarás con Álvarez, ¿sí? Básicamente las definiciones pueden cambiar una cuestión de estética semántica, pero no una cuestión, digamos, de contenido. Bien. Yo Está bueno tengo que los ya dos, tengas el libro. yo tengo los dos libros por si a alguien le interesa o quiere que le preste o que nos juntemos a estudiar o algo así. Bueno, muy bien, Sheila. Me encanta que tengan los dos libros porque vas a leer más todavía. No sé quién. Le pregunto, yo tengo el de Álvarez, pero la tercera edición actualizada y ampliada, ¿esa sería? Cualquiera, el que sea de Álvarez, cualquiera. Por ahí faltan algunas cositas, pero no es que cambiaron sustancialmente los conceptos. Te sirve lo mismo a ese, ¿sí? Para quien no había anotado, tiene que entrar a la página www.menti.com y el código que les va a pedir es 45 13 94 98. ¿Sí? Bueno, acá puse la pregunta, ¿mejoraremos hoy el indicador? Esperemos que sí. Vamos a ver. Bueno, ¿qué aprendimos ya? ¿Puede repetir el código, profesora? Sí, te repito. Está en pantalla. 45 13 94 98. Gracias. ¿Estamos? Bueno, vamos a pasar acá. Ya aprendimos la unidad 1. Levantan la mano quien aprendió la unidad 1. O carita feliz, lo que más le guste. En realidad, levantan la mano los contadores y ponen carita feliz los licenciados. Vamos a hacer en ese orden, así yo los puedo, después puedo, digamos, preguntarle a los que ponen la carita feliz. Bueno, muy bien. Rápidamente entonces voy a empezar a preguntar lo que aprendimos la clase pasada, ¿sí? Aprendimos el concepto de administración y dijimos que había mínimo 3 palabras claves en el concepto para poder armarlo, que no podíamos dejarlas de lado, y esas 3 palabras claves son... Recursos, organizaciones y objetos. Recursos y objetivos. Objetivo. Nuevo porque se superpusieron las voces de a uno. Recursos, organizaciones y objetivos. Disculpe, profesora, era planear, organizar, dirigir y controlar. ¿Es eso? ¿Cómo se llama eso? Procesos. Son los Muy bien, procesos, exactamente. Los recursos y los objetivos. Muy bien, me encantó porque sabemos ya, digamos, cuáles son los elementos que sí o sí no pueden faltar. Y nosotros decimos que la administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos de la organización a los efectos de cumplir un objetivo de manera eficiente, ¿sí? Bien, habíamos dicho que el objeto de la administración era... Organización. Está constituido por un grupo de humanos. Bueno, las organizaciones, que es un grupo humano deliberadamente constituido. Muy bien. El paradigma, que era un paradigma... También están constituidas por recursos. Sí, dentro de las organizaciones también tenemos recursos, ¿eh? Obviamente el ser humano es el que gestiona esos recursos, ¿eh? Bien, paradigma. La búsqueda de productividad con eficacia y eficiencia. Muy bien, ¿y qué era un paradigma? Verdades provisionales o como un modelo, un patrón. Muy bien, ¿pueden cambiar los paradigmas? Esa, por ejemplo, me suena a pregunta de examen. Sí, Pueden cambiar los paradigmas. De hecho, estamos en pleno cambio de paradigma de la administración
administración, ¿sí? Porque son provisionales. Exactamente, son verdades provisionales, o sea que pueden cambiar. ¿En qué ámbito se aplica la administración? Universal. Todo tipo de organizaciones. Universalmente. Puede ser con fines de lucro, sin fines de lucro. Muy bien. Gubernamental. Cuando yo digo que el ámbito es universal, vale la aclaración decir que puedo aplicarla en empresas, ¿sí? En organizaciones gubernamentales, en ONG, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre una empresa y una organización gubernamental o una ONG? Todavía no vimos. Una con fin de lucro y la otra sin fin de lucro. No tiene fin de Una lucro. con y la otra sin fines. Muy bien, una tiene fin de lucro, o sea que quiere obtener ganancia, y la otra no necesariamente, digamos, va a obtener ganancias, tiene otro fin. Muy bien. Y bueno, y el estatus epistemológico, a ver, profe Analía, si nos ayuda usted, porque en algunas comisiones dijeron que esto fue muy rápido y... Hace referencia al fundamento de la naturaleza de la administración. O sea, cómo se clasificaría según el conocimiento. Y como dijo la otra vez la profesora que se me quedó, es una rama de la filosofía que estudia el conocimiento, solo la parte de epistemología. Ahí está. Muy bien, Walter o Gabriel. Sí, eso iba a preguntar de los que estuvieron en mi clase o en alguna otra clase y hayan entendido el estatus epistemológico de la administración y quieran hablar. ¿Alguien que se anime a decir algo? Walter habló de epistemología y para mí es fundamental empezar por ahí para poder entender esto que parece un trabalenguas, pero que en realidad no es tan complicado. Walter, ¿querés decir recién qué era la epistemología? ¿Querés repetir? Una rama de la filosofía que estudia el conocimiento. Perfecto, es bien claro, es una rama de la filosofía que estudia el conocimiento, y cuando hablamos de estatus epistemológico estamos hablando de la clase, la esencia del conocimiento, cómo se ubica la disciplina que estamos analizando dentro de lo que es el conocimiento. Y entonces, decimos que cuáles eran las posibilidades que analizábamos para la administración como estatus epistemológico. Habían tres posibilidades. Estaban las tres realidades que enfrentan La ciencia, la técnica Y arte. Muy bien. ¿Y qué es la ciencia? ¿Quién dice que es la ciencia? Es un método ¿Quién que... googlea rapidito? Ah. Escucho. No, escucha lo que decís, no hay problema. La ciencia es un método que se usa para explicar y descubrir cosas. Creo que era así. Bien. Y investiga también. Bien. Por lo general Por lo general en la ciencia se tiene también el objeto de estudio. En el caso de la administración el objeto sería las organizaciones, como hablamos hace un rato. Bien, perfecto. Las ciencias tienen un objeto específico. Sí, bien. Pero ¿Alguien más que dé? La administración... ¿Alguien más que dé? En base a eso, podemos decir también que la administración se considera, según un autor que yo leí, sociotécnica. Sí, también. Volvemos al concepto de ciencia. La ciencia, si buscamos por ahí, van a hablar de conjunto de conocimientos, un cuerpo de conocimientos organizados, sistematizados, que tienen validez universal y que fueron armadas, que están fundamentados en teorías que fueron armadas y concebidas a través del método científico, ¿sí? Y en ese sentido decimos entonces que la ciencia tiene un objetivo, las ciencias en general, cada una de las ciencias. En este caso después vamos a ver que la administración es una ciencia social, hay otros tipos de ciencias también. Pero la ciencia en sí tiene un objetivo
además de un objeto. El objetivo es conocer. Se investiga para conocer, para saber. Ese es el objetivo de la ciencia. Conocer acerca de una realidad que en determinado momento alguien desconoce. ¿Sí? Hay un vacío de conocimiento, se investiga utilizando un método científico y se formulan teorías. ¿Sí? Se validan hipótesis, hay otros aspectos como un poco más profundos dentro de lo que es la ciencia, pero el objetivo principal es conocer la realidad. Conocer para fundamentar qué es lo que sucede, digamos. Claro, conocer para tener un fundamento, una base sólida. A ver, hay muchos tipos de conocimiento, ¿sí? No solo el conocimiento científico, ¿qué otro tipo de conocimiento puede haber? Conocemos en la vida diaria un montón de cosas que en realidad no están demostradas, y es conocimiento. El conocimiento vulgar es un tipo de conocimiento y también es válido, pero el conocimiento científico tiene como la fuerza de estar demostrado y validado por utilizar el método científico para su elaboración, ¿sí? Y la técnica, ¿qué sería? La técnica La forma, el modo conocimiento de una estudiar serie el de objeto. herramientas que transforman la realidad. Bien, que pueden llegar a transformar bien. la realidad. Bien, me juego a que estuvieron la clase pasada. Una pregunta, sí, ¿y cuál sería el campo de estudio de la administración? ¿Cuál es el campo de estudio de la administración? ¿Quién responde? Las organizaciones. las organizaciones. Las organizaciones. Exacto. Y volvamos a la técnica. La técnica, entonces, habíamos dicho que la ciencia era un conjunto de conocimientos sistematizados. La técnica es un conjunto de instrumentos, herramientas, procedimientos, reglas, ¿sí? Que nos permiten ser aplicadas a la realidad. Y así como dijimos que la ciencia tiene como objetivo conocer la realidad, la técnica tiene como objetivo transformar la realidad. Y esa es la palabra clave. Y esa es la diferencia. Y por estas dos definiciones que acabamos de dar, podemos decir que la administración es ciencia y es técnica, ¿sí? Ustedes van a ver... Perdón, ¿puede repetir lo de la técnica? La técnica es un conjunto de instrumentos, herramientas, reglas, procedimientos que permiten ser aplicados para transformar la realidad, ¿sí? Que esa es la diferencia básica. Mientras la ciencia forma las teorías, con la ciencia se ofrecen las teorías, con la técnica se aplican esas teorías y se transforma la realidad, ¿sí? Eso es básicamente la diferencia, y van a encontrar muchísimos autores que dicen diferentes, que tienen diferentes opiniones acerca del estatus epistemológico de la administración. En la cátedra consideramos que la administración es ciencia y es técnica. Y lo vamos a ver porque en las últimas unidades, cuando veamos la evolución del pensamiento administrativo, se van a dar cuenta cómo se formó este cuerpo de teorías, ¿no es cierto? Todo este conjunto de conocimientos acerca de la administración que le dan forma de ciencia, y es una ciencia social. Y en las unidades siguientes vamos a ver el proceso administrativo, que son todas las herramientas y es toda la parte de la administración que interactúa y transforma la realidad, en este caso, las organizaciones, ¿sí? ¿Se entendió por qué es ciencia y por qué es técnica? Sí, profe. Sí, perfecto. Y finalmente, arte. Y ahí viene por ahí un poco una discusión entre algunos autores y otros. ¿Qué es el arte? Primero. La forma de cómo ver la realidad, algo así. Bien. A través de la intuición puede ser la realidad. Es como la forma en la que se percibe la realidad. Bien. Es la forma, más que la que se percibe, la forma en la que se expresa, diría yo.
¿no es cierto? En el arte es el conjunto de técnicas y teorías, digamos un conjunto, una apropiación de las otras dos, que busca causar placer a través de los sentidos. Eso es arte. Si yo escucho música, si yo veo un cuadro, si miro una película. Y la pregunta es si la administración es arte. Y hay distintas opiniones. Para la cátedra, la administración no es arte en sí, pero sí el administrador es un artista, porque al administrar, al seleccionar distintos procesos, al cambiar la realidad de una organización, pone en juego un poco toda su experiencia, su intuición, su creatividad, y entonces es como un artista. ¿Se entendió? Sí, profe. No, aparte que decía que tiene la capacidad de ejercer liderazgo. ¿Solo eso? Y porque, a ver, se considera que el artista tiene habilidades y el ser un líder, el ejercer el liderazgo es como un arte. Por eso la cátedra considera que no es la administración el arte, sino el administrador un artista. Bien, Moni, bien. Moni, ¿vos querés agregar algo al respecto? No, estamos bárbaros, porque eso lo habíamos visto por tema de horario efectivamente, y por ahí había quedado alguna duda, entonces creo que ya quedó perfectamente explicado para que tengamos la base de toda la unidad 1, y si tenemos claro todo esto, digamos, vamos a seguir muy bien con la unidad 2, que es la que comenzamos a desarrollar ahora. Fíjense en esta imagen. Está un pececito con su mamá y el bebé le dice: ma, ¿qué significa el dicho el que no corre vuela? Y la mamá le dice: no sé, nunca lo entendí. ¿Qué es lo que le surge de ver esta escena? El que no arriesga no gana. La mamá no a mí lo que me surge es que obviamente, perdón, habla, no sé quién está hablando. No, que la madre al ser un pez no entiende el dicho y el que corre vuela, digamos. Claro, eso iba a decir yo. Como no está en el ambiente en el que ellos viven, no es el aire, sino que es el agua, entonces no van a saber de qué se trata, si el ambiente en el que viven y en el que están rodeados es muy diferente a lo que quiere decir el dicho. Bueno, muy bien. Sí, yo pienso lo mismo. El dicho, su entorno sería algo así. Se duerme, se lo lleva la corriente. Profe. Claro, en su entorno no está relacionado como... Para mí tiene que ver con el contexto. Creo que es más decir que uno tiene que salir de su zona de confort para entender el hecho, ese dicho, creo. Bueno, vamos a tomar no sé si tanta de la profe. zona de confort, porque obviamente un pez no puede salir del agua porque se asfixiaría, ¿no? Pero creo que se refiere a que como nunca se arriesgó, nunca sintió siquiera que es correr. No creo que se refiera a algo del agua o que tenga que ver con que son peces, sino que a lo que quiera hacer referencia a lo que significa el que no corre vuela. Profe, yo respondiendo a lo que dije recién, que dije el que no arriesga no gana, yo creo que hace referencia a que no tiene un set de conocimiento, entonces por eso nunca lo entendió, y como no se arriesgó a salir, nunca va a comprenderlo. Y ahí también creo que combina otro dicho, no sé por qué, pero parece como que dice: es mejor arrepentirse por no hacerlo que arrepentirse. Es mejor arrepentirse por haberlo hecho que por no hacerlo. A mí me sugiere que un administrador, por ejemplo, tiene que incluir a todos en el mercado, no solo a los que caminan o vuelan, también a los que nadan, en este caso, indirectamente. Bueno, vamos a dejarlo por ahora ahí. Juana Lía, después también me contás qué opinás. La verdad que me gustó. Alta crisis existencial hizo, profe.
Son muy interesantes los puntos de vista de los chicos y cómo claramente yo vi una cosa y cada uno vio una cosa totalmente distinta y eso es interesantísimo y súper rico. Bueno, vamos a volver después al final sobre esta imagen, a ver, después de hablar un poco sobre contexto, que es lo que vamos a comenzar a trabajar con la unidad 2. ¿Sí? Recuerden que tienen que tener el programa a mano, esto que copiamos acá en la filmina, que son los temas que vamos a trabajar para la unidad, sale, digamos, en un copia y pegue del programa, que siempre lo pongo acá, para que tengamos presente que tenemos que ir estudiando mirando lo que dice el programa, ¿sí? Por ahí quizás algún tema nosotros lo damos rápidamente y es necesario que ustedes lo profundicen más por una cuestión de tiempo. Entonces el programa es mi fiel amigo y que me va sirviendo de guía para que yo vaya evaluando mis aprendizajes, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a aprender hoy? Nuestro mapita conceptual. Sobre contexto vamos a trabajar lo que es la definición, vamos a trabajar mucho la definición para que nos quede así como en la unidad 1 súper clara, ¿sí? Y que nos vamos con esta herramienta de entender lo que es el contexto en el día de hoy. Vamos a ver lo que es el entorno macro y el entorno micro y vamos a llegar hasta la importancia del análisis del contexto, que es el punto de partida en donde ya vamos a empezar a poner la figura del administrador en camino, que la clase pasada ustedes lo sacaron en distintos ejemplos. Bueno, ya vamos a empezar a posicionarnos y a ver cómo el administrador tiene que entender todos estos conceptos, ¿sí? Como ustedes el día de mañana, cuando sean gerentes de una multinacional importante y se acuerdan de la clase de las profesoras de Fundamentos de la Administración, van a ver cómo esta herramienta de aprender a leer el contexto de otra manera es una de las cosas más importantes cuando yo estoy en niveles gerenciales altos, ¿sí? Bien, vamos a comenzar con una pequeña definición. Y primero, que esto me vino espectacular para sacar una muletilla que hay cuando definimos contexto. Fíjense que cuando yo tomo el término contexto y miro en el diccionario, que esto le dije es una cosa muy importante, que ustedes cuando dudan de lo que significa una palabra, tengo que ir al diccionario y buscar en el diccionario para estar segura que estoy con la interpretación adecuada. Y no nos puede pasar este tipo de cosas como que vemos la imagen del pececito y cada uno se imagina cosas distintas. Bueno, cuando tomamos la definición de contexto, una definición de tipo genérica, todavía no dentro del marco de la administración, dice que el contexto es un marco, es un ambiente, es un entorno físico o simbólico, es un conjunto de fenómenos, situaciones y circunstancias no comparables una con las otras, que rodean o condicionan un hecho, ¿eh? También me gustó la otra definición y ahora vamos a ver por qué, que dice que es un conjunto de circunstancias que rodean una situación y sin las cuales no se puede comprender correctamente. Por ahí vamos a seguir pensando en los pececitos y fíjense en lo que dice esto: conjunto de circunstancias que rodean una situación y sin las cuales no se puede comprender correctamente. Esa segunda definición es como una base de lo que después tiene que saber el administrador y por el cual un buen administrador va a estar mirando permanentemente el contexto, ¿sí? Bueno, de esto algo muy importante es que contexto es sinónimo de entorno y es sinónimo de ambiente. O sea que cuando nosotros le pedimos defina el contexto, no pueden decir solamente es el entorno. ¿Por qué? Porque es un sinónimo y hasta ahí no dicen nada, ¿sí? Bien, analizado estos puntos, pasemos ahora sí a una definición de Chiavenato. Miren, acá me quedó la ilustración, no, es definición de contexto, ¿sí? Y dice que el contexto
o ambiente externo es el conjunto de fuerzas y condiciones ajenas a la organización que influyen potencialmente en su desempeño. ¿Cuáles son las palabras claves que vamos a sacar para poder dar esta definición y no estudiarlas de memoria? Cuando hablamos de contexto, fíjense en que dice son fuerzas y condiciones. Otra característica es que son ajenas a la organización, no están dentro de la organización, están fuera de la organización. Cuando yo hablo de contexto, hablo de cosas que pasan fuera de la organización y dentro de un ambiente general, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa con estas fuerzas? Esas fuerzas dicen que influyen en el desempeño de la organización, tienen un impacto, no están dentro de la organización, pero sí afectan a la organización. Y justamente alguien me sacó y comenzó a compartir. A ver. Alguien tocó algo que no tenía que tocar. Volvemos ahí. Quedó compartiendo. ¿Ven bien en la pantalla? Sí, Profe, ahí dice que influye, pero dentro de un contexto en el que Yo no veo nada. cualquier tipo de organización, también pueden haber situaciones que influyan. Perdón, repetí por favor lo último, pueden haber. Lo que yo preguntaba es si siempre influyen, porque en el contexto de lo que es una organización pasan un montón de circunstancias que pueden o no influir, digamos. Sí, están ahí, pueden o no influir, pueden o no darme información, pueden o no hacer que yo reaccione de determinada manera, ¿sí? Están fuera de la organización y pueden influir en el desempeño de la misma, ¿sí? Son variables. Sin embargo, Profe, una duda. Yo recuerdo que cuando yo di este tema en la secundaria, también dijeron que hay tipo un contexto interno, ¿puede ser? Sí, Por ahora ejemplo, vamos a ver. Por ejemplo, no sé, una empresa tiene contrató a otra empresa de limpieza que no es de la suya, digamos, y eso puede influir también. Pero no es interno. No, pero Profe. no Sí, siendo tercerizado sería. es una tercerización. En ese caso es un formato de organización, no estamos hablando de contexto. Yo contrato a otra empresa, pero está trabajando dentro de la mía. Hay una tercerización de actividades y no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahora. Ah, ok. ¿Sí? Profe, Siempre el contexto es algo que está afuera y que yo tengo que estar mirando, por más que no me genere en estos momentos ningún tipo de ruiditos, yo tengo que estar mirando permanentemente lo que pasa afuera, ¿sí? Porque de una u otra manera pueden llegar a generarse algunas situaciones que impactan dentro de la organización, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Yo, como a mí me gusta en algún momento y a veces... El contexto siempre va a impactar a la organización. Son variables que están afuera y pueden impactar en algún momento, no es que siempre están impactando. Cuando se genera algún cambio en esa variable, me impacta, ¿sí? Ahora vamos a ver ejemplos puntuales, ¿sí? Por ahora lo que decimos es que son variables que están fuera de la organización y que pueden influir, digamos, pueden impactar dentro de la misma. Bien. ¿Sí? Te hago una consulta. Sí, dime. En la página anterior, cuando hablaba del concepto de contexto, decía como que era una secuencia de cosas que arman una situación en particular. O sea, yo lo entiendo así. Esa era una definición general, ¿sí?
Claro, a ver, ahí, aparte que ese un conjunto de fenómenos, ¿sí? Esa parte, ahora cuando veamos, podemos decir también que hay un conjunto de fenómenos externos a la organización. Cada uno es una variable o un fenómeno, ¿sí? Son situaciones, circunstancias que no son las mismas, por eso no son comparables, no son idénticas, por eso vamos a ver que hay una clasificación de las variables de contexto, ¿sí? Y rodean o condicionan una acción. Ahí entonces estaríamos hablando de dos cosas, ¿no? Lo que es el contexto interno, lo que hace la situación, y lo que es el contexto externo, que son las cosas que rodean a la situación. ¿Lo puedo ver así? No, cuando hablemos de la parte interna de la organización, no vamos a hablar nosotros de contexto interno porque nos vamos a marear. Cuando hablamos de lo que pasa dentro de mi organización, son gestiones internas, ¿sí? Que tengo un montón de cuestiones internas, desde la comercialización, la producción, la administración, las ventas, los problemas con los contratistas, son situaciones de gestión interna. No nos mezclemos hablando de contexto interno. Si bien por la definición general hay obviamente un contexto interno, no lo mezclemos porque si no, cuando empezamos a entender todo esto, se nos mezclan después los contenidos, ¿sí? Cuando hablamos de contexto, siempre pensamos en todo lo que está fuera de la organización. Después todo lo otro son gestiones internas, ¿sí? Bien, gracias, profe. ¿Sí? ¿Quién dijo, profe? Profe, ese que usted está Un diciendo, contexto gestión puede ser el tema interna, de la... era sobre eso de aspecto formal, aspecto informal, contexto socioeconómico. ¿Eso no era algo así? ¿O me estoy confundiendo? Porque me sonó algo así cuando dijo. No, eso capaz que es cuando estamos en lo que es organización formal e informal, lo que está sonando, que vamos a ver más adelante. Por ahora decimos, cuando hablamos de contexto, que son variables de tipo externa. Y ahí, bueno, les pongo mi grafiquito con mi definición, cuando tenga algún día mi libro de gráficos en administración. ¿Cuáles son las palabras claves acá? Vieron ustedes que ahora se usa mucho el término de palabras claves cuando entran en distintos formatos de internet. Bueno, las palabras claves acá es que el contexto es un conjunto de variables. Esas variables son externas. ¿Externas qué significa? Que son ajenas a la organización, no está dentro de la organización. Son ajenas a la organización. Un empleado me pide aumento de sueldo, yo no tengo plata para darle un aumento de sueldo. Eso es, digamos, una variable del contexto, no, es un tema de gestión interna. Pero si el sindicato negocia y sale, digamos, una normativa en la cual yo tengo que dar un aumento de sueldo a todo mi personal, esa sí es una variable del contexto externo, porque fue el sindicato, que es una entidad ajena a la organización, que está fuera de la organización, que es independiente de la organización, la que generó toda esta movida para que haya un decreto por el cual hay que generar un aumento de sueldo, y eso sí, digamos, es un cambio que me viene de afuera. Y bueno, y si no tengo plata, tendré que ver cómo soluciono para poder cumplir con el aumento de sueldo. Fíjense, en la misma situación yo la planteo de dos lugares, el empleado que me pide a mí, y me pidió ahí, y es un tema de gestión interna. Viene la orden porque hay una normativa que se tiene que dar el aumento de sueldo. Eso sí es externo, ¿sí? Y eso me va a afectar porque ahí sí tengo que salir corriendo y conseguir plata de donde sea para poder cumplir con el aumento de sueldo de mi gente, ¿sí? Bueno, acá las palabras claves, vuelvo a repetir, conjunto de variables, ¿sí? Que son externas. Externa significa fuera de la organización. Y obviamente, digamos, que van a influir en el desempeño de la misma, ¿sí? Van a tener algún efecto, o sea que yo voy a tener que tomar una decisión, voy a tener que generar una acción en función de lo que esté pasando, ¿sí? Esas tres palabras me las tengo que grabar dentro del concepto de contexto para yo poder
armar mi propia definición de contexto. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Espérenme un segundito que vamos. ¿Están todos despiertos? ¿Están todos atentos y Todavía escuchando? sí, todavía Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muy bien. ¿Les va gustando la clase? Aguanten que después tenemos el plástico. Aguanten que después tenemos el Sí. Ya me quiero pasar a la licenciatura. ¿A qué licenciatura? ¿Qué estás para contadora? Sí. Ah, te Bueno, está gustando está- administración. Estás Tenemos- a tiempo todavía. Tenemos muchos cambios después de esta materia, así con nuestros alumnos. Profe, eso de bullying contra los contadores. La administración es la materia más hermosa de toda la carrera. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Alguien dijo algo de los contadores que no escuché? Sí, no se Que eso de bullying contra los contadores. En absoluto, quiero que sepan todos que defiendo absolutamente la profesión de los contadores. Yo trabajo de mi profesión, soy licenciada en administración, trabajo de eso y trabajo en conjunto con el equipo contable y es fundamental el hecho de poder trabajar en equipo y de poder contar con los contadores para que nos aporten lo que ellos saben acerca de su profesión y de este lado estamos nosotros organizando y administrando y suministrándoles a los contadores todo el material que necesitan. Así que ese conjunto, ese equipo es fundamental. Pero los que somos licenciados nos defendemos. Una pregunta, ¿un contador puede trabajar como administrador? Por supuesto que puede trabajar como administrador si se sigue formando y especializando. Sea la cara de Analía, compartamos, Analía. Profe, pero No, ¿se puede ser los dos? lo que pasa es que ¿Contador y se puede ser los administrador? dos y licenciado en economía. Se puede ser También. todo. Se puede ser todo. Y si te da la cabeza, podés ser médico. No hay nada que lo prohíba. Yo les cuento, yo me recibí de contadora en la Universidad Nacional de Tucumán. Cuando estaba en cuarto año me di cuenta que no era lo mío, que lo mío era la licenciatura y ya me quedaba muy poco de la carrera de contador. Por lo tanto, decidí terminarla la carrera porque eran poquitas materias. Por cuestiones laborales terminé mi carrera y me vine a trabajar acá al Chaco en una multinacional, que era lo que yo quería hacer, con lo cual no pude seguir la licenciatura, pero sí me especialicé en todo lo que es gestión y negocios, con lo cual yo nunca ejercí como contadora y siempre me dediqué al ámbito de la administración, que es lo que más amo, obviamente. Pero sí, si nos formamos y encontramos vías opcionales, podemos hacerlo. No obstante ello, ustedes están en primer año, y sería muy interesante que ustedes sepan qué es lo que más les gusta y qué es lo que van a tener que hacer como trabajo en el día a día, ¿sí? Yo, por ejemplo, siempre dije, no me veo ni conciliando ni analizando tema impositivo porque no me gusta. Entonces, era una opción que no era para mi carrera y bueno, obviamente busqué el complemento. Y me especialicé y me dediqué siempre al área de administración. Entonces, posible sí, pero cuando inician y están en la carrera, está bueno, digamos, hacer una buena selección y por más que tenga que cambiarme, me cambio y hago lo que me gusta, ¿sí? Bien. Moni, seguimos Vamos porque a- estamos con el tiempo juntos. Estamos muy justitos de tiempo y vamos a pasar, vemos la definición, ¿sí? ¿Por qué debo analizar el contexto? Es importantísima la pregunta, sobre todo como futuros administradores. Y una de las cuestiones importantes que tenemos que tener en cuenta es que la organización es un sistema abierto
Y esta es la respuesta, digamos, para el pobre pescadito que por ahí lo estaban haciendo querer tomar decisiones que él no podía tomar, ¿sí? La organización es un sistema abierto. ¿Esto qué significa? Significa que está inserta en un entorno y que mantiene interconexiones permanentes con ese entorno, con su ambiente. O sea, no es que yo estoy en mi organización y hago lo que yo quiero y no miro hacia afuera y defino, no, tengo permanente interacción. Yo no puedo definir mis pautas de contratación laboral. Hay ciertas pautas definidas en el contexto. No puedo, sí, puedo producir en realidad lo que la gente no consume, pero no lo voy a vender. Es como decir que quiera instalar una carnicería en la capital de la India. Y sí, voy a cumplir mi sueño de tener la carnicería, pero no voy a vender 1 kilo de carne. Bien, esto es lo que es un sistema abierto. Estoy en permanente interacción con mi medio ambiente, ¿sí? Con mi contexto, con mi entorno. Es unida y vuelta, porque la organización puede generar efectos importantes dentro del entorno, ¿sí? Hay organizaciones que de hecho han hecho cambios históricos, digamos, en toda su trayectoria. Ese intercambio, digamos, lo externo tiene influencia en lo interno y lo interno también puede influenciar el entorno si yo tengo, digamos, determinado posicionamiento en el mercado. Bien, esto es clave. ¿Por qué tengo que mirar el entorno? Porque la organización es justamente un sistema abierto. Estoy en permanente interrelación, ¿sí? Y en esa instancia de estar en permanente interrelación, nosotros vamos a ver que hay lo que se llama microentorno, ¿sí? O entorno específico, que es muy propio de la organización, de la característica de la organización, y hay un macroentorno o entorno general que es el mismo para todos, ¿sí? Dentro de lo que es el macroentorno o entorno general tenemos variables como la tecnología. De hecho, estamos haciendo uso de la tecnología por los cambios que generó el COVID, ¿sí? Con lo cual todos tuvimos que posicionarnos en este nuevo ambiente. Hubo cambios externos que hicieron que yo modifique, digamos, el tipo de clases que estamos dando. Tenemos la tecnología, la política, o sea, todo lo que son definiciones políticas impactan en el entorno general, impactan de la misma manera para todas las empresas. Las definiciones económicas, todo lo que hace al ambiente social, o sea, hay una tendencia ahora del cuidado del medio ambiente. ¿Qué pasa con las empresas que no cumplen con el cuidado del medio ambiente? Normalmente las exponemos, ¿sí? Para que hagan lo que tienen que hacer. La cultura, esto de lo que yo les decía del tema de la India, o sea, yo no puedo ir y poner una organización que no está dentro de lo que es el entorno cultural del lugar. La ecología y la ética, digamos, son otras variables que son variables genéricas, por eso se llama entorno macro o general, y estas variables van a impactar, y el tema es que yo no voy a tener, digamos, forma de controlar que sea de otra manera. Viene el impacto y tengo que ver cómo reacciono. Bien, dentro de lo que es el entorno micro o específico, tenemos todo lo que son clientes, proveedores, competidores y entes reguladores. Y dentro de esto, digamos, estaba el sindicato, que es el ejemplo que yo le di. El sindicato negocia algo, se define y, bueno, me impacta después a nivel de las decisiones que tengo que tomar en la organización. Moni, yo agregaría como un factor más del entorno específico a las empresas que son complementarias, siguiendo un poco el análisis de Porter. Existen empresas que no son competidores, pero que son complementarias y nos afectan de determinada manera. A ver, por decirlo, yo tengo una fábrica de zapatos y el que fabrica medias, no sé, algo estoy buscando, tratando de buscar algo rápido y algún complemento que me afecte. A ver si alguien se lo...
guarda la zapatilla. ¿Cómo? Usted tiene una empresa que vende zapatillas y el complemento sería una fábrica de cajas. De cajas, perfecto, me encantó. Sí, si tengo problemas, en realidad la caja sería un proveedor, porque yo necesito la zapatilla, necesito la caja para entregar la zapatilla. O sea que no es tampoco. Entonces, pero podría ser, por ejemplo, puede esto que ser el hacen pegamento, en los profe. cines, que comparten personajes, por ejemplo, de películas. Una empresa de puede ser de cine así, que distribuye películas, con otra empresa que también quiere hacer una película de un personaje, de X personaje, y este personaje la tiene la otra empresa que le vamos a llamar Y. La empresa Y le presta ese personaje a la empresa X, y ahí él puede usar ese personaje para hacer la película. ¿Así puede ser o no? Están en la Yo, misma por industria. ejemplo, sigo con el tema del zapato, profe, y opino que, por ejemplo, la empresa que fabrica todo lo que es base de pegamentos y demás, complementa a la son producción del proveedores. zapato, digamos. Son proveedores. Por ejemplo, una empresa que fabrica accesorios como, no sé, los cordones, que después la gente compra aparte para customizar sus propias zapatillas. Esos cordones que son tipo un elástico, que no vienen con la zapatilla. Claro, que compras aparte, por ejemplo, de colores. Exacto, algo así. Claro, es un producto que no está dentro de mi industria. A ver, por ejemplo, cuando empezó todo el tema de las Crocs, cuando empezó todo el tema de las Crocs, excepto los que usaban Crocs con medias, saquémoslo, pero las Crocs o las ojotas, y bueno, las fábricas de medias se vieron como afectadas, ¿no es cierto? El que fabrica las ojotas y las Crocs no es un competidor, no es un proveedor, ¿sí? Pero desplaza al que está fabricando medias porque la gente como que deja de usarlas o algo así. ¿Se entiende a qué me refiero con empresas que son complementarias, pero que no son proveedores? Y no interrumpo más porque si no se nos va la clase hablando se nos de... va el tiempo. ¿Sí? Bien. Las empresas, las variables del microentorno o entorno específico es como que están más próximas a la organización y yo tengo la posibilidad de ejercer algún tipo de acción más directa, ¿sí? Ejemplo, si bien los clientes están fuera de la organización y ellos definen lo que quieren, yo, por ejemplo, puedo ir fidelizando a los clientes y hacer que los clientes se comporten, digamos, en función a lo que yo estoy ofreciendo. Puedo ejercer algún tipo de acción. Respecto a la tecnología, y no puedo ejercer nada. Fue el cambio tecnológico y fue, ¿sí? Por eso, y gráficamente, cuando pensamos en organización y en entorno, a mí me gusta mucho usar esta forma gráfica, en donde lo gris sería el entorno, el que está más cerca. El microentorno. El microentorno o entorno específico, sí, que acá están los clientes, los proveedores, los competidores, las empresas complementarias, los entes reguladores. Y el rosita es el macroentorno, que acá tienen todo lo que es economía, política, cultura, ética, sí. Todo esto afecta a todas las Profe, yo no organizaciones veo nada, en solo general. veo un triángulo rojo y un borde rojo nada más. ¿Y eso es? Profe, una pregunta, ¿es Hay algo dos similar círculos, gráfico? digamos. Lo blanco sería el microentorno. Exactamente. No, sí, entendí, pero y no lo está escrito rosa, nada, ¿cierto? digamos, el macroentorno. Vamos a cambiarle de colores entonces para la próxima. Gráficamente, Sí, no, sí ya entendí, de profe, pero no paso- está escrito nada, eso es a lo que me refiero. No está escrito porque íbamos a hacer una dinámica para que ustedes pongan acá los nombres, pero ya no nos da el tiempo, entonces por eso quedó ahí. Lo mismo vamos a hacer un ejemplo la clase que viene. Y fíjense que yo ya la organización acá la estoy dibujando con un triángulo, que es la gráfica que vamos a utilizar en toda la materia cuando yo hablo de organización. Después vamos a ver por qué el triángulo, ¿sí? Sí, Profe, dime. esto podemos relacionar, ¿no es cierto? Como El la orden de macro. prioridades, ¿no, profe? Varias cosas a la vez y no entendí. Podemos relacionar, ¿no es cierto? Como el ejemplo de la economía, la macroeconomía y la microeconomía, ¿no es cierto? Es algo similar. Y Para lo que digamos entienden que un sí, poco. algo parecido para lo que entienden, sí, pero no les compliquemos a los que no entienden, ¿sí?
Acá tienen una clasificación del entorno, hablamos, digamos, no de una forma general, sino de un entorno específico y de un macroentorno, ¿sí? Las clasificamos así porque las que están más cerca, que son del microentorno, yo tengo alguna posibilidad de accionar. Ojo que no digo controlar, después si la profe dijo controlar, no. Tengo alguna posibilidad de accionar y generar algún comportamiento distinto. En las del macroentorno y ya viene dado y tengo que tomar la decisión y ver cómo salgo de la situación o cómo aprovecho esa situación, ¿sí? Estamos hasta ahí. Sí, antes de finalizar, había quedado pendiente el concepto de contexto según Chevenato que nos quiso decir. No entendí que quedó... Que nos quiso compartir y justo salimos con todos los ejemplos. El concepto que vimos es el contexto o medio ambiente externo. Ah, ese es el concepto de Chevenato. Ok. Sí, No, pero yo estoy tomando nota por eso. Sí, esa es la definición de Chevenato. Perfecto, gracias. Bien, y nos quedan 5 minutitos en donde al menos vamos a mencionar que hay una herramienta, ¿sí?, para hacer todo el análisis o estudio de lo que es el contexto, para ver cómo se mueven las variables, que esto vamos a ver la clase próxima, vamos a hacer algunos ejemplitos como para que ustedes lo entiendan más, ¿sí? Porque de esto es re importante que yo diga, bueno, la tecnología, ¿qué es la tecnología respecto al contexto? Bueno, es una variable del macroentorno. ¿Y cuál sería un ejemplo de cómo la tecnología impacta en las organizaciones? Entonces, eso tenemos que saber manejarlo y tenemos que saber dar ejemplo de cómo se genera un impacto en la organización y cómo reaccionaría la organización ante un cambio, ¿sí? Y la herramienta que nos ayuda, digamos, a hacer todo el análisis de el contexto se llama FODA, ¿sí?, que por ahí algunos ya la escucharon. Es una matriz de análisis, ¿sí?, en el cual se analiza la parte interna de la organización en cuanto a fortalezas y debilidades, y se analiza la parte externa en cuanto a oportunidades y amenazas. Cuando yo hablo de fortalezas y debilidades, es todo dentro mío, es la gestión, es lo que decían al comienzo el compañero, decía un contexto interno. Bueno, no, es la gestión interna. Las fortalezas son aquellas cosas en las cuales yo sobresalgo, yo me distingo, yo soy diferente, yo me paro en el mercado de manera distinta. Y las debilidades son aquellas cosas que yo tengo que trabajar, digamos, para poder estar bien posicionado en el mercado. Es todo interno de la organización. Esto que dice acá interno, esto interno, esto hace a la parte de gestión de la organización. Lo externo, oportunidades y amenazas, obviamente están relacionados, digamos, con las variables de contexto. Bueno, esta es una herramienta que nosotros vamos a saber que existe, no la vamos a desarrollar, digamos, no vamos a hacer que ustedes armen un FODA, pero sí tienen que saber que es una matriz de análisis y que también la vamos a ver cuando veamos toda la parte del proceso estratégico, porque es una de las primeras cosas que se hacen, ¿sí? Bien, a estudiar, nos quedan 3 minutitos. Profe, una pregunta, ¿dónde puedo estudiar eso del FODA? ¿Puede poner un ratito la imagen de FODA, profe, por favor? ¿Dónde puedo estudiar eso del FODA? ¿Está en el aula? No está detallado como herramienta, pero sí está en el libro mencionado. No sé si estará, digamos, desarrollado ampliamente, pero con que ustedes sepan, digamos, que es una herramienta de análisis y estudien, lean lo básico, está bien. ¿Sí? Y en la medida que... En las notas de cátedra también está, no así graficado, pero está explicado brevemente lo que es el análisis de FODA. Van a profundizar en otras materias, van a profundizar en esta herramienta. Nosotros les planteamos el concepto básico de qué se trata y que es una herramienta.
y para qué sirve. Exactamente. Y ahora vuelvo para allá, ya supongo que sacaron copia de pantalla, así que esto, básico y fundamental, conjunto de variables externas a las cuales estudio porque pueden tener su impacto dentro de la organización. Y esto se da porque la organización es un sistema abierto. Eso es lo que quiero que les quede grabado como el Padre Nuestro de esta unidad, ¿sí? Cuando yo les diga cuál es la definición de contexto, no me digan es el entorno, es sinónimo. Entorno, ambiente, contexto son sinónimos. La definición es que es un conjunto de variables, así lo defino yo, entonces lo vamos a tomar como válido también. Y si no, Chiavenato dice que es un conjunto de fuerzas y condiciones, ¿sí? Son externas, es todo de afuera. ¿Está claramente entendido? ¿Sí? Tenemos un minutito para que me digan si les gustó la clase, levantan y ponen caritas felices, no quiero ver caritas llorando. Muy bien. Profe Analía, Sí, ¿quién me habla? usted estaba por dar su definición sobre la imagen de los pescados. ¿Puede decirla ahora? No, quiero saber rápido antes de que empiecen las otras clases, ahora que vieron esto de contexto, ¿qué piensan ustedes de la imagen del pescadito? Quiero saber si alguien ve ahora otra cosa que no era lo que veía antes. Silencio. Silencio absoluto. Yo voy a preguntar, ¿en qué tipo de sistema viven los pescaditos? Sistema abierto. En uno abierto. Sí. Pero sistema ecológico. Exactamente. En el agua. Acuático. Entonces, abierto. Cerrado. No, es cerrado. Porque En su solamente entorno, habitan en en su el entorno, exactamente, en su entorno no está ni lo que corre ni lo que vuela, está solamente lo que nada. Su entorno forma parte, digamos, del agua y todo lo que hay dentro del agua. Entonces es lógico que el pescadito, digamos, no va a entender qué es eso de que corre o vuela, ¿sí? Bueno, esto también como anecdótico nos tiene que servir de mensaje para pensar que nosotros como estudiantes no tenemos que estar como los pescaditos dentro de la pecera y pensar que solamente el aula lo es todo. No, el aula es el inicio. Tengo que saber mirar afuera, mirar mi contexto y ver qué es lo que está pasando afuera y qué es lo que el mundo me está exigiendo a nivel de formación, ¿sí? Me viene bien el ejemplo ahí para recordarles que cuando estudiamos administración aprendemos a mirar hacia afuera y ver todo lo que yo voy aprendiendo, cómo lo voy aplicando en la realidad. Es una de las enseñanzas más interesantes de la administración y es gratis, que ustedes aprendan y miran afuera y vean cómo pueden aplicar y qué es lo que le dice el contexto a ustedes de cómo ustedes se tienen que formar como futuros profesionales. ¿Sí? Les dejo ahí el mensaje y estamos un minuto demorado para que no lleguen tarde a clase y le digan a los profes que es culpa mía, así que nos estamos viendo el día sábado a las 9, le vamos a pasar un link especial para el día sábado, así que muchas gracias, un placer haber estado. Muchas gracias, profe. Nos vamos a estar viendo. Chao. Hola, profe. Buenas noches, Chicos, tenemos clases. Chao, profe, que tenga buen fin de. Chao, gracias.